Saúdos, benvidos. Hai uns días celebrábamos esa xornada na que se rinde homenaxe ás víctimas de accidentes mortais na carretera. Digo accidentes cando en realidade debería decir pois sinistros ou outra palabra, porque accidentes é aquilo que non se pode evitar e o que sucede na carretera na maioría das veces si é evitable. Con nós hoxe temos a Carlos Moure. Benvido, Carlos. Hola, buenos días. Non me equivoco, verdade? Sí, la verdad es que precisamente la sociedad tiene interiorizado que son accidentes y le estás quitando precisamente la carga que tiene detrás, porque un porcentaje del más del 60% no son accidentes, son siniestros. ¿Por qué? Porque la gente que lo produce, esa acción, pues va bajo los efectos de las drogas, el alcohol o a velocidad excesiva. Cando falamos das víctimas precisamente desa violencia viaria que denunciades, moitas veces nos esquecemos dos ciclistas. Sí, es que la verdad es que no solamente son los ciclistas, los peatones, los motoristas y evidentemente los conductores de vehículos, porque cualquier usuario de la vía pública está expuesto precisamente a encontrarte con esa persona que las normas se las traen al pairo y viene bajo esos efectos y te mata, literalmente te mata. Y el tema es que ya se fallece porque ha tenido un accidente, no. Nos metemos y encuadramos todos como accidentes o como imprudencias. Es más, mira, estos días precisamente en Vigo, en Bayona, un conductor se llevó por delante, en este caso, a un ciclista, Jacobo Ucha. Pues nos presentamos como acusación popular y la Fiscalía y en este caso su señoría, pues lo catalogan como imprudencia. Dice, ¿cómo va a ser una imprudencia si no ha tenido o no ha sido precisamente un incidente de tráfico? Ha sido una persona que ha utilizado como arma un vehículo para cometer una acción violenta sobre, en este caso, un ciclista. Pero no solamente el ciclista, sino todos los casos que te decía antes, ¿no? O que exixides un pouco é que hai un delito que está tipificado e queres que se engloben esos sinistros que suceden nas estradas, que se engloben baixo ese delito, non? Es que tenemos que llamarlo a cada cosa como es. No podemos meter todo en el mismo saco. Y ahora mismo todo lo que sucede en las carreteras está en el mismo saco, que es en el tema de imprudencias. Y no son imprudencias, hay una parte de accidente, que es un hecho, como dijiste antes, fortuito, y hay otro hecho que lo causa una persona, un ciudadano, en este caso sabe que si bebe, se droga o pasa de las velocidades correspondientes, está cometiendo un delito y conociéndolo lo hace. Y lo que pedimos es que esa persona, si genera en este caso una acción con resultado de muerte o de lesiones, pues no se le puede condenar como imprudencia, porque así está pasando, estamos pasando que vemos, te vas a las estadísticas de tráfico desde los años inmemoriales y hay una cifra de muertos que es inasumible. Y después lo peor de todo, que es que esas familias que van a los operadores jurídicos correspondientes a pedir justicia, pues no reciben justicia. ¿Por qué? Porque hay unos intereses creados, ¿vale?, alrededor de todo esto, que las víctimas precisamente parece que son las colaboradoras necesarias para que esa gente viva precisamente de la desgracia ajena. Nosotros estamos ahora, desde hace unos días, intentando precisamente que la violencia vial, que fíjate, no está recogido ni en el Código Penal, la violencia vial, no aparece por ningún lado, es un sinónimo, solamente una palabra que, bueno, la dices y nada más, violencia, pero lo que es penalmente no está recogida. ¿Y la realidad cuál es? Que en este caso una niña de 5 años cruzando con su madre un paso de cebra, ¿vale?, una vía interurbana limitada a 30, pues viene un señor cuadriplicando con 2,47 de tasa de alcohol, se la lleva por delante, la mata, no fallece la niña, la mata. Pues este señor llegó, sus padres, su familia, llegó al juzgado intentando que fuera juzgado por la acción que cometió, que es homicidio doloso. Pues resulta que los juzgadores, ¿vale?, y la audiencia dicen que es una imprudencia y tuvo que, o sea, lo obligaron entre todas las partes, los operadores jurídicos, abogado, fiscalía y juzgado, a aceptar
que el ciudadano este que le mató a su hija cumple una condena de 3 años. Y después que obligado a aceptar esa condena porque le dice el fiscal, le dice señoría, no sigas, te es mejor que aceptes 3 años de condena porque sabes que va a entrar a la cárcel. Porque si vas al juzgado, seguramente, o si vas al juicio, le vamos a imponer una pena inferior y no va a entrar en la cárcel. O sea, te obligan a aceptar ese acuerdo. Y ahora cuando acepte ese acuerdo, se entera, entre comillas, de que ese señor va a cumplir esos 3 años en una granja, ¿vale? O sea, ponte en el caso, hay que tener cierta empatía, ¿no? Por eso te digo, tenemos que juzgar y los operadores jurídicos tienen que tener empatía, y la realidad es que no tienen empatía, que cuando tú llegas, a nosotros nos ha pasado lo que te explicaba antes, el lunes pasado fuimos al juzgado de Vigo por el tema de Jacob Gucho, y la fiscalía, si tienes pocas, hombre, pues no ha sido para tanto si tienes pocas heridas, ¿no? O sea, joder, no se te ve tan mal, no ha sido unas secuelas tan brutales. Y si te mueres, te dicen, no, es que está muerto, ya no va a resucitar, ¿qué quiere usted? Venga, vamos, cerramos el caso y nos vamos todos para casa. De verdad que es tristísimo. Carlos, queredes enfatizar tamén en que a cidadanía en xeral debe asumir e tomar conciencia de esta problemática, non? Que parece que ata que nos toca de cerca non sabemos que existe. Es que ese es el gran problema, que está totalmente invisibilizado, como si no pasara. Tú fíjate, este fin de semana han fallecido, 13 personas, 13 ciudadanos, entre ellos 5 motoristas, 2 peatones, un ciclista, ¿vale? Y los otros en coche, pero no ha tenido trascendencia ninguna, y todas las semanas son así. A día de hoy, o sea, a fecha 21 de ayer, van 1049 muertos en las carreteras. E o que nos di a Guardia Civil é que nos controis que se realizan, controis aleatorios de consumo de droga e de alcohol, aumentan o número de conductores que dan positivo neses controis. Cada vez hay más, bastante más, o sea, las estadísticas, para eso están, para irlas a ver, de esos fallecidos que de todos los años, el 51% de los fallecidos dan positivo en alcohol o drogas, ¿vale? Pero ¿por qué ocurre todo esto, bajo mi punto de vista? No, porque hay una sensación total y absolutamente de impunidad. Impunidad total y absoluta. Entonces la gente dice, bueno, pues si no me va a pasar nada, ¿cuál es el problema? Y después lo que te decía antes, los medios de comunicación pues invisibilizan lo que ocurre, porque un accidente, estos días precisamente de los ciclistas, te estás fijando y dice, antes de ayer, como atropellaron a un ciclista profesional. Fallece un ciclista na estrada. De 23 años, sí, ha tenido un accidente. Joder, ¿cómo ha tenido un accidente? Si es atropellado, no ha tenido un accidente, alguien lo atropelló. Pero... Sí, entonamos o mea culpa porque é certo que hai moita diferencia entre titular dunha maneira a titular doutra, e iso contribúe a xenerar conciencia tamén na cidadanía. Claro, pero lo que te decía antes, y después de la impunidad, conciencia es que es la base de todo, la educación, la conciencia y después la sanción. Si tú le estás enviando el mensaje a toda la ciudadanía que no pasa nada, pues no pasa nada. Es lo que te decía, si todo están catalogados como imprudencias, o sea, este año, dos sentencias de un, ¿cómo se llama?, de un ciudadano que mató a 3 personas, en este caso una madre y 2 hijos. Una madre y 2 hijos. Le impusieron 5 años de ¿cómo se llama?, de condena, por 3 personas, 5 años. Después ha habido otra persona en Palmeiras, en este caso una ciudadana, que mató a 2. Pues en este caso, porque el abogado que contrató a esa familia, pues quiso pelear por justicia, consiguió el primer, ¿cómo se llama?, condena por homicidio doloso, pues le impusieron 12 años y medio. Pues una condena más o menos acorde, justicia, se llama justicia. ¿Y no senta precedente? Tiene que llegar al Supremo, pero es que ya no tiene, lo que te decía antes,
está ahí, ¿vale? Ten recorrido. Tiene recorrido, va a llegar al Supremo, ya pasó el TSJ y va a llegar al Supremo. Pero es que aparte de hace una semana, nosotros íbamos peleando con el tema y las familias entregaron 1.200.000 firmas en el Congreso para que se modificara la ley, pero es que nosotros estábamos convencidos que tenía encaje en tal y como está ahora mismo el dolo. En el Código Penal tal como está, no hay que cambiar nada. Y el otro día precisamente nos ha refrendado esto Vicente Magro Servé, que es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, diciéndolo públicamente, pero es que no ha trascendido. O sea, los colegios de abogados, asociaciones y demás lo han medio escondido, que solamente tienen que los operadores jurídicos aplicar lo que está, que es lo que ha dicho él. Dice, no, tal y como está, lo único que hay que hacer es aplicarlo y alentar a la ciudadanía, evidentemente, que lo sepa, que cuando una familia tenga la desgracia que la va a haber de perder a un familiar, que sepa que puede pedir justicia por ese tipo penal, que no le haga caso, en este caso, al abogado de turno, al fiscal de turno. Hay que pelearse, porque lo que quiere la gente, por desgracia, en este momento que estamos viviendo ahora, es trabajar lo menos posible. Y el Consejo General de Poder Judicial, lo que cierra el año ahora en diciembre, cierra su año judicial y dice, hemos condenado, hemos tenido un ratio, o sea, números. Pero la realidad es que cuando tú lo sufres, que lo que están pidiendo las familias es justicia. Dicen, no, es que quieren venganza. No, quieren justicia. Si tú matas joder, es que yo de verdad me pongo en el caso de todas estas personas. Es muy duro, sí. Tiene que ser durísimo, es que no hay palabras. O sea, por mucho que lo digamos tú y yo, no vamos a tener la sensación que tienen ellos de haber pasado por ese sitio. Y joder, y es que nadie mira por ellos, molesta. Sí, una sensación como de desamparo. Total, y de molestar. O sea, tú cuando vas allí el día del juicio, lo único que quieren es lo que te decía antes. Si has sufrido poco, dice, venga, fuera. Salir rápido, llegar a un acuerdo, obligados y a otra cosa. Dice, hostia, tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Carlos, como siempre, un placer falar contigo. Muchísimas gracias a vosotros. Moitas grazas. Se trata de eso, de que la gente se dé cuenta, de concienciar. De concienciar y actuar y tener, ¿no? Si no, no hacemos nada. A todos ustedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar un día máis aí.